Bendecida mañana tengan todos ustedes, oyentes de una palabra para el Espíritu. Que el poder sobrenatural de Dios esté sobre su vida y les recuerde que Él es su sanador, que todo el poder y autoridad que proviene de Él la da cuando le obedecemos. En este día conoceremos que otras emociones están sobre nuestros órganos y la forma de cómo operan para destruirnos. Porque así seamos ignorantes por no conocer de la palabra de Dios, no podemos ser ajenos al daño que nos hacemos cuando vivimos actuando en nuestras fuerzas. Les saluda Jenny hoy 9 de enero con el devocional La ira que hace en mi cuerpo. La palabra que nos respalda esta mañana está en Efesios 4, 31, 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. Tanto los seres humanos como los animales sienten ira. La ira como emoción es muy compleja y todo lo que experimentamos las personas está presente en cualquiera de nuestras acciones y puede surgir por diversas circunstancias, como un conflicto laboral, un trato injusto e irrespetuoso, una frustración por no lograr algo, una palabra que nos hayan dicho, una mirada. Todo depende del estado de vulnerabilidad que tenga el ser humano en el momento en que vive la acción. En estos casos, la ira puede ser tan leve como un disgusto momentáneo o puede llegar a transformarse en un sentimiento de rencor y de odio. La ira se apoya en otros sentimientos como el enojo, el enfado, la molestia, la rabia, la cólera, el odio, el rencor, los celos, la envidia, el desprecio, la antipatía, la impotencia, la furia. Estos son algunos que apoyan el sentimiento de la ira y que provocan gran irritabilidad o gran resentimiento entre las personas. Por otra parte, la ira también genera cambios físicos que pueden poner en peligro el estado de salud. Por ejemplo, puede vivir una persona con ira una respiración acelerada, un cambio de ritmo cardíaco, sentir adrenalina, una presión alta. Cuando es permanente, se puede volver una persona irritable todo el tiempo. La ira toma en control el órgano del hígado y hace desastres. La ira es un sentimiento que forma parte del comportamiento humano. Por eso puede producir respuestas cognitivas, o sea, la interpretación de X situación, y físicas cuando sentimos los cambios físicos. Muchas de estas producen decisiones conscientes, pero también a veces reacciones inconscientes. Sin embargo, a veces la ira es tan fuerte que las personas actúan sin considerar las consecuencias, no solo emocionales, sino físicas a las que se someten. Sigmund Freud fue creador de la parte del psicoanálisis y argumentaba que los seres humanos sentían ira cuando tenían carencias de amor, es decir, necesidades de sentirse amados y de sentir cariño. Y cuando estas necesidades se dan en el ser humano y no son satisfechas, ya deja de ser emoción y pasa a ser un sentimiento que se guarda en el corazón. La ira debería ser una emoción controlada.
a fin de evitar que lleguemos a tener más conflictos. Los psicólogos sugieren exteriorizar este sentimiento a fin de evitar enfermedades, pero su exteriorización debe ser medida para evitar situaciones peligrosas o violentas. La mayoría de feminicidios vienen por la ira. Y cada persona experimenta la ira de una manera diferente, por lo que se puede distinguir en si su ira es pasiva o su ira es agresiva. Ambas pueden ser controladas a través de apropiar la palabra de Dios. Porque recuerden algo, podemos controlarla desde lo espiritual, pero también se conoce que una persona cuando no conoce de la parte espiritual desde lo natural, o sea, lo terrenal, también podría controlarla. Y uno de los puntos serían no ceder a los pensamientos que generan resentimiento, poner en práctica diversos ejercicios de relajación, ser respetuoso, evitar pensamientos negativos de venganza, destructivos o amenazas, ponerse en el lugar del otro, identificar que usted fue el que provocó la molestia y expresar este sentimiento de manera honesta, respetuosa y sin amenazas. O definitivamente deberá llegar a buscar una ayuda profesional si usted se hace daños físicos o psicológicos a fin de evitar las frustraciones, los enojos desmedidos o las angustias. Por eso es necesario llevar una vida tranquila bajo pensamientos positivos. Y la palabra de Dios es la que a usted le está permitiendo poder llegar a basarse en una realidad que está en el control, o sea, generando el fruto que el Espíritu Santo da cuando nos relacionamos a nosotros mismos, como es el dominio propio. La Biblia no dice que no debemos enojarnos, pero sí que debemos lidiar con nuestro enojo de manera apropiada. Si nos desahogamos descuidadamente, heriremos a las personas y dañaremos nuestras relaciones. Si reprimimos nuestro enojo, podríamos amargarnos y sentirnos abatidos. Pablo nos enseña que debemos lidiar inmediatamente con nuestro enojo de una manera que podamos edificar nuestras relaciones en lugar de destruirlas. Si somos de los que fomentamos nuestro enojo, eso es abrirle puertas al enemigo para que venga a poner el espíritu de división, el espíritu de contienda, el espíritu de rencor, el espíritu de odio. Así que llegó el momento para que usted entre a reparar las relaciones antes de que el día llegue a su fin. No permita acostarse a dormir con ira, con rabia, con odio o con rencor. Ahí usted hace que el Espíritu de Dios se entristezca por la forma o decisión que ha tomado para pasar la noche. Pablo, en el versículo bíblico inicial, nos exhorta o nos invita a eliminar de nuestra vida el lenguaje grosero o ofensivo, la amargura, el enojo descontrolado, las palabras ásperas, la calumnia y las malas actitudes que a veces tomamos hacia otros. Más bien, debemos ser amables y perdonar a los demás, como Dios nos ha perdonado a nosotros. El mismo Padre Nuestro que el Señor nos dejó, cuando lo oramos sentido, ahí es donde debemos reflexionar y traer que debemos soltar de nuestro corazón. Trate a sus hermanos con amor, aprenda a callar por amor y entréguele a Dios ese momento, esa persona, esa situación. Jamás vamos a querer vivir con un cáncer de hígado o sentir que la vida se nos acaba en un abrir y cerrar de ojos, no solo por los sentimientos que anidamos en el corazón, sino por no creer en la promesa de haber sido sanos por el derramar de la sangre de Jesús en la cruz. ¿Qué dice la Biblia sobre la ira y el enojo? Tenemos un versículo bíblico que es Santiago 1, 19, 20. Por eso, amados hermanos míos,
Todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. El Señor revela que el enojo al que este versículo bíblico hace relación es a aquel que brota en nosotros cuando sentimos que alguien ha ofendido nuestro orgullo. Ciertamente debemos indignarnos cuando las personas sufren a causa de la injusticia y el pecado, pero no debemos enojarnos porque no ganamos una discusión o porque nos sentimos ofendidos o abandonados. El enojo egoísta nunca ayuda a nadie. Así que hoy la palabra le invita a hacer una evaluación de sus sentimientos y reconocer qué es lo que guarda su corazón, porque de lo que allí guardas hablará tu boca, y no creo que esto sea agradable al Señor, nuestro Dios. Hoy el Señor busca decirles, es que nuestra antigua manera de vivir, o sea, el vivir con el sentimiento de la ira, debe dejarse en sus manos. En Proverbios 10:12 la palabra dice, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las ofensas, todas las transgresiones. Así que oramos. Amado Dios, tengo tanto que aprender de ti, tanto que reconocer y aprender de todo lo que tú quieres enseñarme a través de la palabra. Te pido que esta mañana me permitas avivar al Espíritu Santo de Dios sobre mi vida, para que me permitas dar los frutos del Espíritu, como lo dice tu palabra. Necesito tener dominio propio, necesito tener un corazón manso, necesito llenarme de paciencia, conocer de tu amor sobrenatural, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, del gozo que hace viva agradecida por lo que tú transformas en mi vida, de los caminos que has establecido para mí cuando te reconozco como mi único Señor y Salvador. Hoy tengo tanto que quitar de mi vida. Quiero que arranques toda ira, todo enojo, toda rabia, toda frustración que ha permanecido en mi existencia y que no trae más que un deterioro físico, que me deprime porque altera mis relaciones. Señor, que hoy seas tú delante, a los lados y detrás mío, guardándome en el control de tu amor, para que aprenda a callar por amor, a cumplir tu mandato de amar a otros, de bendecir al que me maldice, que seas tú en la justicia y no yo en la irritación de mi ser pecaminoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que este devocional de esta mañana puedan ustedes compartirlo e identificar que el resultado de no tener un dominio propio, de no sabernos controlar sobre la ira, puede llevarnos a un final deteriorado y triste, donde nos sentimos impotentes. Así que no olviden suscribirse a mi canal y darle un like. Bendiciones.